la escritura es útil para enseñar, inspirada por Dios y útil para enseñar, gloria a Dios. Amén. No suelo irme al Antiguo Testamento, gloria a Dios, pero hallamos que muchas de las citas del Nuevo, sobre todo en las cartas de Pablo, nos habla de tipos, de muchos tipos que vienen en el Nuevo Testamento, pero que están reflejados del Viejo, gloria a Dios. ¿Por qué, pastor? Una vez estuve pensando esto, aleluya. Y claro, es que cuando Pablo predicaba, no tenía las cartas de Pablo, porque las estaba creando él. Ni cuando Pedro predicaba tenía las cartas de Pedro, porque las estaba creando él. Ni Mateo tenía el Evangelio de Mateo, ni Juan el Evangelio de Juan. Así que ¿con qué predicaban ellos? Con la ley. Tenían que traer de la ley reflejada la gracia. De tal manera que creo que es en el libro de Hebreos donde dice cómo se le advirtió a Moisés diciéndole: mira que hagas todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, gloria a Dios. Y yo me preguntaba, aleluya, ¿por qué se le hace esta advertencia a Moisés? Porque una cosa es un consejo y otra cosa es una advertencia. No es lo mismo aconsejar que advertir. Porque quizás en un consejo, ese consejo, si no lo llevas a cabo, quizás no te acarree complicaciones, pero una advertencia, cuando alguien te advierte, es porque te está advirtiendo de algo que si no lo haces así, te va a acarrear consecuencias. Y dice la palabra, como se le advirtió a Moisés que haga todas las cosas conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque cualquier variación que hubiese cometido Moisés a la hora de edificar el tabernáculo, a la hora de interpretar, nos habría llevado a una interpretación incorrecta de lo que Dios quiere decirnos. Cualquier cambio, por mínimo que sea, gloria a Dios, nos habría llevado a una interpretación incorrecta de lo que hoy Dios quiere decirnos por medio de la palabra que ya fue dada. Aleluya. E incluso en el fundamento, cuando nos habla del fundamento, la palabra nos dice que nosotros hemos sido edificados conforme el fundamento, pero no dice solo de los apóstoles, sino que dice de los apóstoles y los profetas. Dice, habéis sido edificados, pero no solamente en el fundamento de los apóstoles, sino en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Porque no solamente habló Dios ahora, sino que ya había venido hablando desde el principio. Aleluya. Y encontramos esta palabra, gloria a Dios, en Éxodo, en el capítulo 26, y creo que es a partir de el 15. Dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio su anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unir las unas con las otras. Dice, así harás todas las tablas
del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas, al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla y 2 espigas. 2 basas debajo de otra tabla y sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas de las esquinas del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así harás con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata. 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras de tablas de oro al lado del tabernáculo. 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás también el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es un poco largo, ya lo sé, gloria a Dios, pero es que era necesario hacer esta escritura entera, gloria a Dios. ¿Por qué? Mire, hace un tiempo, gloria a Dios, prediqué de Primera de Pedro, aleluya, y prediqué, compartimos acerca de cuando dice Pedro, pues no habéis sido redimidos de vuestra vana manera de vivir con oro o plata, heredad de vuestros padres. Aleluya. Y cuando hablé del oro y de la plata, hablemos de las basas del tabernáculo. Que las basas, aleluya, eran el fundamento del tabernáculo. Gloria a Dios. Y hablemos de que Dios no permitió que el tabernáculo descansara sobre la arena inestable del desierto, sino que el tabernáculo literalmente descansaba sobre el precio de la redención del pueblo. Dios había puesto un precio, medio ciclo de plata. Y esa plata, después Dios le mandó fundirla, y con esa plata se edificaron las basas, que son baldosas de 25 kilos de peso cada baldosa, que se ponían sobre la arena del desierto, y luego sobre esas basas se edificaba el tabernáculo. Aleluya. Representando el sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Que es el fundamento de la iglesia, que no permite Dios que la iglesia se edifique sobre ningún otro fundamento, ninguna fuerza humana, ninguna inteligencia humana, ninguna mentalidad humana, Aleluya. sino sobre el precio del sacrificio. Gloria a Dios. El precio del sacrificio sostiene toda la obra preciosa de Dios. Aleluya. Aleluya. Y ahora llega el segundo paso. ¿Y cuál era, pastor, el segundo paso? Empezar a edificar el tabernáculo sobre las basas. Aleluya. Sobre las baldosas de oro. Sobre el precio del rescate.
sobre el precio de nuestras vidas se edificaba el tabernáculo. Y ahora, ¿cómo se edifica el tabernáculo y cómo empieza Dios a ordenar este tabernáculo? Y el segundo paso le dice Dios a Moisés, dice, me vas a cortar tablas derechas de madera de acacia. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora hallamos y estudiamos la palabra, que las tablas tenían que ser cortadas. Después tenían que ser descortezadas. Después tenían que ser revestidas. Después tenían que ser injertadas. Y después tenían que ser unidas. Este era el mandato de Dios a Moisés. Moisés le dice, mira, primero corta las tablas y corta las derechas. Aleluya. Amén. Nosotros estábamos en medio de este mundo, como árboles del mundo. Dice la palabra árboles silvestres de este mundo. Aleluya. Pero Dios, por su gracia y su misericordia, Gloria a Dios. teniendo ya las basas del tabernáculo preparadas, Gloria a Dios. teniendo el precio del rescate ya hecho, teniendo un cimiento estable de donde edificar su tabernáculo santo, ahora ha mandado y ha dicho, cortar las tablas, cortarlas, pero no las cortéis torcidas, cortarlas derechas. Gloria a Dios. Son para mi tabernáculo. Qué bien. Es donde voy a traer gloria, bendición y vida eterna. Aleluya. En mi tabernáculo, el que dice la palabra, el que no ha sido hecho por manos de hombres, sino por Dios mismo. Aleluya. Copia y sombra es este del verdadero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cortarlas. Ha sido cortado del mundo y traído a la presencia. Gloria a Dios. Bonito. Después dice descortezarlas. No valían las tablas conforme venían, sino que tenían que ser preparadas para que ocuparan su lugar y su sitio dentro del tabernáculo. Para esto había que darle la forma exacta que Dios demandaba para cada tabla. Hay un maestro especialista en esto, el carpintero de Dios. Te amo. El carpintero. Has venido a las manos del buen carpintero. Aleluya. Y todos venimos con defectos. Nadie viene sin necesidad Gloria a Dios. de que él meta su cuchilla Aleluya. y quite la corteza. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Amén. Gloria a Dios. Córtala, tráela y la descortezas. Le quitas lo que le sobre. Porque yo quiero que el lugar que tengo preparado para esta tabla lo ocupe en su perfección. Aleluya. Aleluya. Descortezadas por el carpintero. Luego dice, una vez que han sido descortezadas, dice, me las revistes de oro. ¡Ay, qué bueno! Primero cortado, después descortezado de lo que me sobra, y cuando he sido descortezado, me han recubierto de oro. Aleluya. Ha venido el Espíritu Santo Qué bien. y ha hecho morada. Aleluya. Revestido de oro. Aleluya. Cortado, descortezado y revestido Gloria a con Dios. el poder de
¿Sabéis para qué era esto? Una espiga. Una espiga es como un enganche. Un enganche que le ponían en la parte de abajo de la tabla para que se anclara perfectamente a la basa. No quedaba ni un resquicio entre la basa y la tabla por la espiga, porque la espiga sujetaba a la tabla. Ustedes están unidos a Cristo. ¡Gloria a Dios! Ustedes están sujetos a la basa. La basa es la que da estabilidad a la tabla. La tabla no se cae por su propia fuerza, sino por la fuerza que le da la basa. ¡Gloria a Dios! ¡Cristo es lo que hace que esta tabla del mundo ¡Gloria a se Dios! ni mi fuerza, ni mi capacidad, ni lo que valgo, porque soy una tabla vulgar, que si me prende el fuego me quemo. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Pero he sido cortado, limpiado, revestido e injertado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias a Y Dios. ahora me sostengo de pie. No por mi valor, sino por el ¡Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Dios! ¡Gloria a Dios! Y ahora voy al detalle. Qué bien, Señor. Dice la palabra. Dice, me harás 5 barras. Ay, Dios mío. Dice, 5 para un lado, 5 para el otro y 5 para atrás. Me las cubrirás de oro. Dice, y me harás argollas de oro. Cada tabla, una argolla. Dice, y pasarás las barras por todas las argollas. Y unirás todo el tabernáculo por la fuerza de las barras que van injertadas en las argollas y sujetan el tabernáculo. Aleluya. ¿Saben lo que conseguía esto? Lo que conseguía esto era apretar de tal forma una tabla contra la otra que no entraba ni el aire. La unía. La unidad perfecta. Hoy estamos unidos por el abrazo de Dios. ¡Gloria a Dios! Sus brazos son las barras. ¡Gloria a Dios! Cristo crucificado con los brazos. ¡Aleluya! Abrazando a la iglesia. ¡Gloria De tal manera que quiere expresar esta idea. No podéis estar separados. ¡Gloria a Dios! No puede haber lugar en mi tabernáculo para la separación. Gloria a tu nombre, Señor. Yo os he cortado, yo os he descortezado, yo os he revestido, yo os he injertado y yo os he unido con mi ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! gloria al Padre. ¡Amén! Muy bien. Somos tabernáculo de Dios, iglesia santa. Y Él no quiere que haya ni un solo milímetro entre una tabla y otra tabla. Qué bien. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Piensa, medita en lo que Dios ha hecho por nosotros, Gloria a Dios. en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¡Gloria al que Yo vive! no lo tenía pensado ahora, sino que ya lo tenía pensado desde el principio de la eternidad. ¡Gloria a Dios! Para dárnoslo. Vamos a valorar lo que tenemos. Gloria a Dios. Vamos a valorar Aleluya. lo que Dios ha hecho. Muy bien. Y
y vamos a darle a Él la gloria en el nombre de Jesús. Un aplauso para nuestro Señor.